creo que el repechaje entre Australia y Argentina merece eh, algún capítulo de podcast propio, porque, nada, encima fue muy pegado a todo esto que decimos, Sí, sí, sí. a esta eliminatoria. Maradona estaba en el día del 0-5 con Colombia, en la platea, como uno de los hinchas, y terminó el reclamo popular, el nombre de él, convoquen a este tipo que nos salve a alguien. Eh, Al otro día, lo volvemos así para los más jóvenes, la tapa del gráfico que tenía mucho impacto, gráfico que salía en aquel momento en algunos en algunos kioscos de periódicos lunes a la noche o el martes a la mañana, sino eh, Aldo Proyecto, que era el director, se acordó de una revista eh, que era de River, cuando él era chico, que sacó una tapa negra ante una derrota y replicó lo mismo, puso vergüenza con letras amarillas después de una tapa negra, donde Argentina había perdido 5-0 como local con Colombia. Bueno, la polémica que hubo, el famoso programa de Tiempo Nuevo, donde Neustad, que hablaba de política, llamó a un montón de exjugadores que hablaban de lo sucedido, Gatti que felicitaba a los colombianos, que decía que era maravilloso el fútbol, Goicochea, el arquero de la selección, sufriendo los embates de José Sanfilippo, que le decía, usted pibe se comete los amagues. Bueno, una cosa bien argentina, Dani, bien tengo una tapa noventosa. de gráfico acá, Sí, pues no sí, solamente sí. el vergüenza, sino abajo dice, desde Suecia, recordemos Mundial del 58, Claro. no hacíamos un papelón así. Miren la tapa para un equipo que tenía que jugarse en 2 meses el repechaje. Sí, Basile sí, sí. debe renunciar. Dice, ahora nos No, no. queda entrar por la ventana. Otro punto era, Maradona es culpable o inocente cuando el tipo no había jugado. Sí, sí, sí. Claro. Y la No, no. Fue un última era escándalo. todas las respuestas que usted exige en el gráfico. Sí, sí, sí. Ahora, por ahí, yo recuerdo, en aquel momento tenía 7 años. Fue un escándalo nacional. Sí, sí, sí. Era algo, pero para que tomen dimensión, los que por ahí no le tocaron vivir, aquella selección como esta, ¿sí? Era el equipo uno o 2 del mundo, pensado en Sí. ese nivel, ¿sí? De eso a que te goleen de local y quedarte afuera del mundial. Bueno, hay como una distancia. Era algo impensado, era algo imposible. Decir, bueno, esto no va a pasar. Porque van a decir, bueno, ¿cómo va la selección? Más o menos. Está complicado. Bueno, se queda fuera del mundial por más que sea una potencia. Le pasó a Italia ahora, le pasó en algún momento a Francia, le pasó en un momento a Uruguay. No sería lo más normal, pero puede pasarte. Pero Argentina lo mostramos, venía ganando, ganando, ganando títulos invicto. No era una cosa que iba a peligrar su clasificación a Copa del Mundo. Bueno, claramente empezó a pesar esto, ¿no? La entrada y salida de Maradona, un ciclo que ya, por más que ganaba títulos, no ganaba partidos, porque en la última Copa América pasó muchas veces por empate y penales. Se venía gastando el ciclo de Basile Artemio y Franchi terminó la de. gana. O sea, todo lo que en un momento fue bueno y se veía Sí, con ojos lindos, se empezó a ver sí, con ojos malos, claro, ¿no? claro. Porque vos ante la victoria vos decís, no, qué bien, que estamos ganando, está todo bien. Y cuando empezás a perder, empezás a ver las señales, ¿viste? Las Es señales que había en el así, pasado que no claro, las viste. Porque, por ejemplo, claro. vos ganaste la Copa, la finalísima, se la ganaste a probablemente uno de los campeones más feos que tenga la Eurocopa en su historia, junto con Grecia, que Sí, fue Dinamarca, y le ganaste por penales. Después la Copa sí, Reifad la ganaste, el representante europeo no estaba, le ganaste a Costa de Marfil y a Arabia Saudita. Y no es el Costa de claro, Marfil de Drogba, es el Costa de Marfil de principios de los sí, 90, sí, que no eh, jugó ningún mundial. que no jugó ningún mundial. Y después la Copa América del 93 la ganaste, como dijimos, enfrentaste a 4 rivales, que fueron Bolivia, Colombia, México y Brasil, y a los cuales a 2 de ellos los ganaste por penales. Y en Sí, o fase de sea, grupo le ganaste solo. El único partido que ganaste en los 90 fue Bolivia y México. tal cual. Entonces, cuando vos tenés que enfrentar una eliminatoria donde los puntos suman, y no es que, bueno, de 4 pasan 3 como en la Copa América, o, che, bueno, llego a los penales y tengo al Goico, de repente te encontraste con un empate con Paraguay de local, una derrota con Colombia afuera, y otra derrota con Colombia local que te dejaba fuera. Que Bueno, uno dice, che, en un grupo de 4 equipos gané 3, empaté 1 y perdí 2, clasificás. Pero ¿por son qué, 2. por, por qué decimos que esto va a ser un podcast con imágenes? Lo vamos a contar todo este ciclo de la previa al mundial, solamente ocupándonos de este repechaje. Entre tantas cosas que se supieron, eh, Canal 9 compró un paquete
de productos internacionales, partidos y eventos deportivos. Entre ellos venía el repechaje de Conmebol. Claramente Argentina no lo iba a jugar. O sea, lo pagó, 2 pesos con 50, vino dentro un paquete de cosas que compró. A la selección argentina la transmitía o Canal 13 o Telefe. Bueno, cuando Romay, dueño de Canal 9, se dio cuenta que tenía los derechos, dijo, yo esto no lo vendo, le ofrecieron 5 o 6 veces, dijo, yo esto no lo vendo, el partido lo da Canal 9. Bueno, Canal 9 da la ida, el partido se juega en Australia, madrugada argentina, ¿sí? Acá serán, no sé, no quiero mentir, pero creo que eran las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, eh, y por primera vez, no sé si fue la primera vez en televisión abierta, pero por lo menos en una rareza en aquel momento, Canal 9 hizo una vigilia, siguió transmitiendo toda la noche, esperando a la selección, y por supuesto viajó Romay a Australia, fue toda una cosa, a ver, a un país donde pensar que Argentina se iba a jugar la disputa del último puesto del equipo número 24 clasificado a la Copa del Mundo con Australia. Era como si uno viene a agarrarse al equipo. Es como que decir, Sinner, que es el número 1 del ATP de tenis, va a jugar una clasificación al próximo Roland Garros contra el equipo número 100, contra el jugador número 100. Es imposible. Sin embargo, Sí. los partidos fueron súper reñidos. Argentina jugó atado, atado y lo más probable, y esto es contrafáctico porque no se puede saber, es que si Maradona no hubiese estado, Argentina no clasificaba, porque la presión que absorbió ese hombre, ¿sí? Hizo que los demás medianamente pudieran salir a la cancha. Cuando vos ves el partido en Buenos Aires, donde Argentina gana con un gol de Batistuta que ni siquiera es de Batistuta, sino que es Ah, es un medio en rebote. contra, ¿sí? Porque le pega sobre un costado y la pelota termina cayendo y metiéndose de casualidad. Y los últimos 30 minutos fue una angustia de los jugadores, de la gente, de todo el mundo. Y el festejo final, Grondona tenía una guayabera que decía que le traía suerte, como un poncho, y la sacó, por supuesto, y decía, no, gracias a esto clasificamos. Una cosa triste, triste. Pero bueno, nada, forma parte de un ciclo que fue maravilloso, fue muy exitoso y termina, bueno, auspiciando lo que no sería un buen mundial de la Argentina, lo que sería aquel Sí. famoso doping y todo lo que decimos. Y la memoria popular argentina, siempre lo hablamos con Nacho, o yo siempre se lo menciono, es si Diego no le daba doping a Argentina el campeón en el 94, por esto, por esto. Bueno, a la historia a veces hay que mirarlo un poco detenidamente. Pensemos lo que fue el año 93 de Argentina. Lo acabamos de ver en ráfagas. Campeón de la Copa Artemio Franchi, Maradona de vuelta. Sin Maradona, campeón de la Copa América. Después, sin Maradona, eliminatorias, se queda fuera del Mundial. Con Maradona en el repechaje entra. Eh, que nadie crea que Argentina llegaba al Mundial 94 como candidato nuevamente, más allá de todo lo hecho en el proceso anterior, porque lo que pasó con Colombia borró todo, Sí, ¿sí? sí, sí, Argentina sí. llegó como un equipo en reconstrucción, tuvo un debut soñado, ganándole y goleando a Grecia, tuvo un partido, creo que ante un rival que fue la sorpresa de ese Mundial, como Nigeria, muy bueno, dándolo vuelta. Está claro que no sabíamos cuál podía llegar a ser la horma del zapato de un equipo así. No enfrentó a ningún europeo de calidad hasta que le tocó, hablo con Maradona del equipo, a ningún europeo de calidad, a ningún sudamericano de esos que te pueden ser campeón como en aquel momento era Brasil. No sabemos qué hubiese pasado con esa selección de Maradona y Basile si le tocaba una Alemania o una Italia o un Brasil o alguno de los que era verdaderamente candidatos al Mundial antes de que empiece. Pero bueno, la memoria popular dice Argentina era campeón del mundo si Maradona no le tocaba el doping. Claramente no podemos saber hasta dónde hubiese llegado, pero que alguien no pierdan de vista que no hubiese sido fácil. No hubiese sido nada fácil que Argentina, por su forma de jugar, hubiese llegado a la final o a la semifinal del Campeonato del Mundo, porque el equipo de Basile no defendía nada bien. No, no marcaba nadie. A ver, había tenido muchos cambios de nombre, muchos de los del proceso, el Mundial lo vieron desde el banco o algunos no viajaron. Tal es el caso de Goicochea, que perdió la titularidad, tal es el caso de la defensa central, con un nombre como Cáceres, que no había jugado en el proceso anterior. Bueno, uno de los laterales fue Chamot, que tampoco había jugado, Sensini, del otro lado, en el medio una confección rara, porque para que entren tantos atacantes, que Argentina tenía 4, Balbo terminaba jugando casi de volante, acompañando a Redondo y a Simeone,
y por delante de esos tres que ya, salvo el Cholo, que era de carácter defensivo y en esa época no era su principal característica, ni Redondo ni Balbo eran jugadores de marca, No, delante no. de esos tres jugaba Maladona, Canigia y Batistuta. Entonces, nada, era un equipo que cuando iba para adelante era maravilloso, pero cuando vos atacás a Grecia, Grecia no devuelve nada. Ahora, cuando vos atacás a Brasil, y bueno, Brasil tenía a Romario y a Bebeto en la delantera. No sé cómo los ibas a agarrar, porque cuando tuviste que marcar a Hagi, no había forma de agarrarlo. Entonces, nada, a veces hay que poner un poco en contexto las cosas. Hubiese sido maravilloso verlo a Diego hasta el final, sin dudas. Estaba en un Sí. nivel increíble, aún con 33 años. Vimos a un Maradona deslumbrante en los dos partidos que jugó. Pero bueno, nos quedamos con las ganas de ver hasta dónde hubiese llegado esa selección. Y sí es lindo este recorrido que hicimos desde 1986 hasta este 1993, tanto con Bilardo como con Basile, repasando esta selección que sin lugar a dudas será uno de los mejores equipos del mundo. Sí. Pensaba, Nacho, y para cerrar, en diciembre del 93, el clásico, como hoy el clásico, entre comillas, es con Francia, no la rivalidad está con Francia, el clásico de esa época era Alemania. Argentina y Claro. Alemania, para la gente acá había una pica terrible, con los alemanes también. Y Argentina, a diferencia de lo que históricamente pasó, Argentina le ganaba. O sea, le ganó la final del 86, jugaron la famosa revancha en el 87 en Vélez y Argentina le volvió a ganar. Bueno, Alemania se queda con la victoria en la final del 90 y en diciembre del 93 juegan un partido en Miami, en donde Argentina le gana 2-1 con un gol de Balbo, con un gol de Moller, pero el que hace el otro gol es increíble, porque fue Hernán Díaz desde unos 35 metros. Creo que ni en su vida Hernán Díaz habrá hecho un gol como el que hizo ese día, y Argentina se quedó con ese duelo, que bueno, después de todo lo que había pasado, lo catapultaba un poco como diciendo, bueno, ya no estamos tan mal, podemos encarar de buena forma el año 94. Exacto. Para los que se están preguntando, Australia, bueno, Argentina en el Mundial 2022 lo enfrentó en octavos de final, uno pensaría que es una Australia. Esa Australia, la que estamos hablando, el 94, era una Australia que no tenía nada. Era una Australia No, que lo único que tenía jugadores era la amateurs. ventaja de jugar lejos, porque Sí, Australia no sí, jugó un mundial, había clasificado a un solo mundial antes, que era 1974, donde jugaban la eliminatoria conjunta entre Asia y Oceanía, porque había muy pocos equipos que practicaban fútbol directamente. Eh, y acá jugaba el repechaje también, porque no les daban cupos directos a Oceanía, era ganar la Nueva Zelanda para jugar un repechaje, eran jugadores amateurs, como bien dijo Dani, sí, y sí. aún así lo que le costó a Argentina enfrentar a realmente 11 desconocidos, Sí, pues no tenían. las figuras eran Aurelio Vidmar y el hermano, que Sí, eran Bismarck hace el gol de medianamente, la ida. claro, que eran medianamente conocidos, y me acuerdo que, como un dato de color, lo que marcaban los periodistas de la época, eh, Australia tenía muy ensayados los laterales, tiraba los laterales larguísimos, o sea, vos pensás, mirá cómo pensaban el fútbol, ¿no? Tiraban los laterales o sea, del lateral de la cancha llegaban hasta el punto penal, una cosa que en esa época no se usaba un centro de Claro, lateral. era Bueno, raro. bueno, Australia, que la forma de llegar al arco eran esas, o sea, era un equipo que tenía muchas limitaciones, así todo, Argentina no fue, no es que le pegó una paliza, bueno, y No, no. encima después de muchos años nos enteramos que se jugó sin doping. Además, además. Esas cosas que Julio Grandona lograba que sucedan. Pero bueno, sí, es una Australia muy diferente que después hasta que termina ganando el repechaje famoso a Uruguay para llegar, no jugó un mundial, ¿eh? Ahora clasifica siempre porque se mudó a Asia, porque el fútbol ha mejorado mucho, tuvieron una generación dorada en su momento en el 2006 que les permitió hacerse más conocidos, como fue la de Harry Kewell, Mark Viduka, Tim Cahill, Claro, y ahora ya tienen un fútbol mucho más profesionalizado, además de que, como en todo el resto del mundo y con muchas selecciones, lo que está pasando, aparecen los hijos de que nacieron en Inglaterra, que nacieron en claro, Alemania, que nacieron, entonces te llena la selección. Por ejemplo, una de las máximas figuras de Australia, de lo que va a ser Australia en los próximos años, es de Sudán del Sur, que fue el chico, para los que no saben, justo el que entró contra Argentina en los últimos minutos, que es el que al que le ataja la pelota a Dibu Martínez. Ese chico tiene 18 años. Claramente es su primer mundial y va a ser la cara de Australia por los próximos, seguramente, 3 o 4 mundiales. sí, Un sí, chico muy joven que, bueno, ahora de 2024 pasaron 2 años justamente, tiene que tener 20 años. Un chico de Sudán del Sur, nacido en Australia porque los padres son refugiados. Entonces también se dan muchas situaciones que te permiten a muchas selecciones con países grandes y con mucho extranjero y con mucha gente fuera de su país,
también de nutrirse de futbolistas, pero ni cerca era esa situación para Australia en el 94. Ni hablar que así es como dice Nacho, pero bueno, nada, nos vamos a despedir. Nacho, tenemos pendiente, a pedido, vamos a hacer el próximo podcast. Así es, a pedido viene lo que acá en España mis amigos me describieron como algo irrepetible. Algo que no puede volver a suceder, que es España 2008, 2010, 2012, Euro, Mundial Euro, según mis amigos, irrepetible. Yo creo que es muy difícil de repetir, o sea, estoy muy cerca de coincidir con ellos. Le Ellos hablan damos un la poco más derecha, sí, sí. de la pasión de que va a ser irrepetible. Yo estoy muy cerca de creer que es muy difícil, pero no digo irrepetible. Irrepetible tal vez son 3 mundiales de 4 como ganó Brasil. Eso me parece más irrepetible, pero le damos la derecha. Vamos a hablar de la España de Aragonés primero y del Bosque después. Además me contaron mucha información que obviamente en Argentina no llegó porque obviamente no llegaba el cuchicheo de esas cosas chiquititas que se escuchan en la calle, de las calles españolas no llegaron, como por ejemplo de la pelea, si se quiere llamar de alguna manera, Aragonés-Raúl, de cómo Raúl termina siendo parte, y de algo que pone en duda todo lo que se dijo y se dice todavía en Argentina, y yo creo que en todo el mundo, menos en España, que es que ese equipo le tiene que agradecer a Guardiola haber salido campeón del mundo, y todos dicen Guardiola le tiene que agradecer, lo que me dijeron, Guardiola le tiene que agradecer a Aragonés por su estilo. Mirá, Porque sin mirá, Aragonés no está Guardiola. Cambian el paradigma. Así que vamos a mirá, hablar de todo eso, interesante. vamos a hablar de todo eso porque hablando con ellos y metiéndome mucho más en el tema, tienen una gran cuota de verdad, y también de dónde saca Aragonés todas sus ideas del tiki-taka, también es muy interesante, así que vamos a hablar de eso en lo que fue la España 2008, 2012, 2012. Ya les avisé desde el vamos que la persona que está acá, Dani, va a tirar para el lado de Italia, les va a tirar bronca a los españoles, así que no se lo No, tomen personal, es un tema pasional, no personal. para nada. Nos queremos mucho, ¿no? Nos queremos mucho con los españoles, les mandamos un beso grande. Y bueno, nada, yo lo único que les pido es que si escuchan algo que no les gusta demasiado, no hay ninguna hazaña, sino que tiene que ver con una mirada de fútbol distinta. Pero bueno, se respeta mucho a un equipo ultra ganador. Vamos a ir desandando el camino de esa selección que seguramente, como estas que venimos analizando, dejó su huella en la historia. Eso es indudable. Y bueno, analizaremos ese proceso de Aragonés y Vicente del Bosque con una selección española súper ganadora en Europa y en el mundo. Nacho, Exacto. un placer como siempre. Y como siempre, vamos a analizar también un poco de dónde venían esa selección, porque las selecciones nunca salen de la nada, nunca aparecen de la nada. Vamos No, a ver lo que fue claro, la historia española claro. previa, la historia de la selección española previa a la llegada de Luis Aragonés y cómo terminó después, ¿no? Porque el final tampoco fue muy lindo No, de esa no, generación. no. Era un final que esa generación no merecía. No, Eh, ya me acuerdo, tengo presente algo del 2014, pero sobre todo me acuerdo algo en 2016, en la Euro. Pero nada, no después vamos a lo llegar dejamos hasta para el ahí. podcast. Lo No dejamos vamos para a el llegar hasta podcast. ahí, no vamos a llegar hasta ahí, la vamos a terminar en 2014, porque ahí terminó la generación de España, pero lo que también terminó con declaraciones hasta el día de hoy, cruzadas entre Vicente del Bosque, jugadores, Sí, sí, eh, claro. con, entre comillas, heridas que no cierran cuando fuiste la generación más ganadora de tu país. Tu país Tal tiene cual, tal cual. 400, 500 años de historia y vos fuiste el más ganador. Y Sí, aún así sí. hay dardos cruzados, pero bueno, eso uno lo puede llevar más seguramente a los egos y a lo que es, ¿no? Estar tan arriba, ¿no? Como puede ser gente como Casillas, Sergio Ramos, Villa, Iniesta, Xavi. Hay que tener Sí. esos nombres en una selección, ¿eh? Jugadores ganadores en la selección y en sus clubes, bueno, Exacto. no suele pasar, no es tan fácil que pase. Será interesante repasarlo, Nachito. Placer, como siempre. Lo mismo digo, Dani, nos vemos Un la disfrute próxima. muy grande hacer esto. Hermoso. Nos vemos la próxima, Dale, Dani. nos vemos la próxima.